en el colegio. Y entonces fue obvio que teníamos que poner en valor el trabajo de nuestros estudiantes. Por eso inventamos primero en las bibliotecas recopilar los libros que ustedes han publicado y por supuesto están bienvenidos todos los que se quieran incorporar, darles un lugar destacado para que los estudiantes descubran fácilmente cuáles son esos libros hechos por otros estudiantes y organizar actividades como esta que muestre por un lado el talento y por otro lado anime a otros estudiantes a iniciar sus pasos en estos géneros literarios que hemos estado conversando u otros géneros que pueden ser géneros más académicos. Agradezco que Floridor nos haya acompañado. La tarea de la universidad siempre es nova et vetera, es tradición y tarea. No es posible construir universidad si no están presentes todas las generaciones. No es posible construir la universidad si no está presente todo el universo, todas las líneas de pensamiento, todas las ideas. Por eso, que este diálogo sea animado por Floridor, a nosotros nos llena de alegría y le agradecemos muy profundamente. Yo no quiero alargarme más y quiero dejar a los verdaderos protagonistas con ustedes. Muchísimas gracias por venir. Serán muy bienvenidas sus preguntas e intervenciones. Gracias a cada uno de ustedes, muy especialmente. Muy buenos días. Me acabo de informar que soy moderador. Pero todos estos jóvenes tienen cara de moderado, así que no tendré problema. Gracias por el breve currículo, pero faltó lo principal, que es el motivo central que me tiene aquí. Tengo el gusto, no voy a decir el honor, tengo el gusto de haber sido 6 años profesor de esta universidad. Me da un poco miedo decir que es uno de los recuerdos fundamentales de mi vida de escritor, de poeta y de profesor. Empecé cuando ni los papás de ustedes estaban en conversaciones como profesor normalista en una escuela rural del sur de Chile. Una sala que no tenía puertas ni ventanas, esos son otros detalles. Yo creo que para ahora, con reforma educacional y todo, si le dicen a un profesor recién titulado, ándate a Perquenco, no sé a dónde, por allá, va a preguntar si hay un buen hotel, si hay esto o lo otro. Que una escuela no tuviera puerta a mí no me hacía ningún problema, porque aquí adentro no había nada que robar. Un poco más problemático era que no tuviera ventana, pero chiquillos, chiquillas, jóvenes de toda edad, la vida tiene cara y sello, lo que parece más negativo se le puede hallar un lado positivo. Y en mi caso la maravilla era que por el hueco que dejaron pendiente para el que alguna vez le pusieran ventana, en un momento se metía un pajarraco y era un picaflor, daba vueltas por la sala. Y el chistoso del curso, todos los cursos tienen que tener un chistoso, ustedes lo conocen perfectamente, no lo nombro. Decía, Rosa, te buscan. Margarita, te buscan. Violeta, te buscan. Hortensia, te buscan. Porque harto pobre era mi escuela, pero nunca faltó una flor en mi sala de clase. De allí, vueltas de la vida, que la rueda del destino de que hablan se vuelve loca, va para adelante, para atrás, para los lados. Llegué con Barbalá. Ahí fui profesor de liceo. Hice clases de primero a cuarto medio. Luego llegué a Santiago, trabajé en un preuniversitario, después estuve en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho.
en la Católica, en la Facultad de Letras por primera vez, y los últimos años en esta universidad. Aclaro que no me echaron, sino que se acabaron las carreras. Y permítanme ustedes que son periodistas, una simple anécdota, pero que tiene mucho significado. Yo he contado que en los últimos meses de trabajo aquí ya no existía mi carrera ni mi curso. Me llamaban a hacer mi curso. Me moría de vergüenza cuando pasaba por contabilidad y contar mis cheques. Pasó también en la sede de Viña. Yo hacía un semestre aquí y otro allá. Porque tenía 2 alumnos en la sala. Se habían terminado las carreras. Pero de repente llegaba un chiquillo, una chiquilla que venía de Europa, de Francia, de cualquier lado, y se presentaba y decía, mire, me faltan un curso. Ah, le falta un curso, no es problema, ya había hace 5 años y ya no venía. Y le ponían un curso, le ponían un profesor y hacíamos clases como correspondía. Es parte de la historia no contada de las universidades privadas. Respondo de esta, que fue así. Bueno, eso era lo que me tenía, no para que me agradezcan la visita, sino para agradecer que me hayan invitado. Y naturalmente tengo que venir acompañado de ustedes en el pasado. Esta bolsita viaja conmigo a las ferias de libros, he estado con ellas en Punta Arenas, he estado con ellas en Bogotá, no sé dónde más. Y todos me preguntan, ¿y eso qué está escrito? A veces, son poemas. Esto es una propaganda de alguna de esas que dan en alguna editorial. No, le digo. Esta es, queridos estudiantes, una prueba, no prueba, un trabajo semestral del último curso que tuve aquí. Esta era la prueba. Y la alumna estaba haciendo posgrado de Derecho. ¿Cómo se llamaba mi curso? Se llamaba Creatividad Literaria. Y en el ustedes saben, en las primeras clases con un profe nuevo le preguntan, bueno, ¿cómo va a ser la evaluación aquí? Yo le decía, evaluación. Miren el nombre, vean su carpeta, ¿cómo se llama este curso? Creatividad literaria. Si yo le digo cómo hacer lo que va a pasar aquí, cómo hacer la evaluación, entonces se va al demonio la creatividad. Eso solo lo voy a saber cuando termine el curso y llegue el momento. Bueno, así me informé que esta bolsa podía ser un trabajo semestral de una alumna. Ella la tejió, ella la cosió y ella la escribió. Hay una docena de poemas, no es malo para un... Bien, eso ya indica que yo vengo de los 60, sí, dijeron, pero eso lo decía con más gracia, con guitarra, este niño Facundo Cabral. Pero vengo de la poesía. En este momento, como desde que se creó eso, dirijo el taller de poesía de la Fundación Neruda, 28 años creo que van. De manera que soy un invitado y un poco un intruso en la narrativa. Me interesa, desde luego, pero no es mi mundo. Y tenía mucha novedad. Yo esperaba, cuando me llegaron estos libros, qué raro el logo le vi aquí. No era el parche de la biblioteca. Lo que me hubiera gustado ver aquí el sello de la universidad, Ediciones o UAI grande. Y lo digo no como crítica a lo que no haya pasado, sino como una posibilidad hacia el futuro. No tengan imprenta, ¿no? Estaría una locura, hoy no es necesario. Ni siquiera una editorial, pero sí un sello editorial. La universidad sé, porque tengo muchos libros que aportan a los profesores hasta el momento para
las publicaciones. Y luego se aparece un sello de la editorial que la hace. Pero se puede avanzar un pasito teniendo un sello editorial que sin meterse en líos con personal y con máquinas, ninguna cosa, les muestre su labor y diga, sean como sociedades, lo presenten como sea, pero tal editor, Universidad Adolfo Ibáñez. Dejo esa inquietud, la dije bastante y creo que es perfectamente posible. Ahora, creo que a todos los autores les hubiera gustado lucir eso. Y hablando de estos libros que están aquí, debo aclarar lo siguiente. Salvo uno que era de cuentos relativamente breves, por supuesto, esto lo recibí hace unos días y cuando estamos todos metidos en estos compromisos de Día del Libro, no voy a cometer la imprudencia de decir que los haya leído. Pero sin embargo los pedí porque quería verlos materialmente, que por lo menos fuera. Esto corresponde además, se legitima por la tradición rural de la cual provengo en gran medida. A veces nace un chiquillo, tú no eres ni el papá, ni el tío, ni el cuñado, ni el suegro, ni el padrino, pero vas invitado al bautismo. A eso vengo yo. Más que un moderador, soy un invitado al nacimiento, a presenciar gozosamente el nacimiento de estos libros de ustedes, que tienen una curiosidad en la historia de la literatura. Cabrería, ya saben que soy un guaso, antes era guaso del campo, ahora soy guaso santiaguino. Juventud que entra a la literatura por la puerta de la narrativa. Los grandes narradores tradicionalmente entraron por la puerta de la poesía. Prácticamente todos, Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán, en fin. Así que ustedes están asumiendo desde ese punto de vista. Lo que se da también es el cambio de domicilio. Ahí sí que es a favor de la narrativa. En el taller de poesía de la Fundación, en los 28 años, varios se han escapado hacia la narrativa, lo que no nos molesta en absoluto. Alejandro Zambra comenzó como poeta, y Sergio Gómez y otros que se me olvidan. De manera que esto no es una población donde haya que pedir pasaporte para pasarse a la vereda del frente. Todas esas cosas me tienen muy feliz de que esto esté ocurriendo y por eso acepté esta invitación y ahora me alegro de haberlo hecho porque ver una sala llena en mayoría parece son futuros periodistas y más con televisión, bueno, hay esperanza hacia adelante. La televisión en un momento descubrió un programa que les dio mucho rating, como llaman esta cuestión, que era la cámara indiscreta. La cámara indiscreta. Es muy fácil hacer una cámara indiscreta en Chile, tal vez en cualquier parte del mundo. Y yo siempre pienso, espero de esta nueva generación de periodistas que sean capaces de preparar un programa que se llame La Cámara Discreta y que esté por allí metida en estas orillas y de repente aparezca un acto tan simple pero tan importante como este, de jóvenes haciendo lo que ustedes están haciendo. Por lo menos que dure 3 minutos en medio de casi 23 horas en que los jóvenes aparecen haciendo alguna barbaridad, que esto que lo otro, siempre andan haciendo, parece, cosas que no tienen un producto material útil para la vieja generación, que ya es hora de que deje su lugar a ustedes y lo tomen como lo están haciendo ahora.
Por eso yo los felicito. Y más que modelarlos, a los jóvenes creo que hay que inmodelarlos. Y espero ser, a través de esta conversación de ustedes y con ustedes, testigos de este atrevimiento. Gracias. Por ustedes haré el sacrificio de tomar agua. Sí. Yo, recogiendo las palabras que decía aquí Carlos, que el pudor, yo creo que a esta altura yo me he vuelto un poco impúdico, así que yo también me siento un poco intruso porque soy del campus, estoy en el campus de Las Condes, en el golf. Sin embargo, igual estamos acá. Y yo empecé a escribir este libro en China, la verdad, porque yo tuve la suerte, o no sé si suerte, pero salí de la Universidad Católica a los 21 años. Entonces tuve tiempo como más o menos mandarme una locura y me fui a China a vivir un tiempo. Y después uno se da cuenta que tuve varios años en realidad, finalmente. Entonces después de un tiempo uno se da cuenta que no hay mucho que hacer, finalmente. Tú te acostumbras a los lugares que habitas, tú habitas un cierto barrio y terminas siendo más o menos igual que Santiago. Entonces en el aburrimiento, en invierno, y los inviernos son mucho más crudos. Entonces ahí un invierno hace 3 años empecé a escribir mi libro, El Atolladero. Y finalmente como uno se pone a evocar, yo tenía, no sé, 23 años, pero uno se pone a evocar de cierta manera Chile, entonces uno toma una cierta distancia. No compararía esa experiencia con el exilio ni nada, pero de cierta manera una curiosidad intelectual que uno lo lleva a viajar a otras partes y después como a enfocar Chile un poquito como a la distancia. Y así pude escribir El Atolladero. Y como siempre los chinitos me iban a preguntar qué estaba haciendo yo, po. Porque como todos los chinos están siempre haciendo algo, están siempre ocupados. Entonces un tipo que estuviera tirado ahí en una cafetería tomando café, que ellos no lo soportan. Y siempre me preguntaban. Entonces tuve la oportunidad como de ir armando la estructura del libro, como siempre dándole a entender, tratando de darle a entender de alguna manera, que se entienda fácil. Y por eso también me quedó un libro corto, breve, y creo que con una cierta escritura desenfadada. Que además yo soy un poco así. Entonces no quería sentirme ajeno ni extraño a la hora de abrir el libro y leerlo. Como una prosa muy, muy difícil o tratar de sonar, no sé, pretencioso. Sí. Y también, bueno, el tema de China nunca no está presente en mi literatura. Siempre me preguntan, bueno, ¿y aparece China? No aparece. No hay una cierta referencia. Pero yo creo que sí, en las lecturas que uno puede hacer, de repente uno descubre pequeñas cositas, pequeñas joyitas que acá no se han traducido de repente, pequeñas cosas, y uno se va interesando más en la literatura, porque de repente también yo quizás no entré a la literatura por la poesía, pero sí leí muchos poetas allá en China, además que es más fácil leer los poemas que si uno se pone a leer una novela, que ya es imposible seguirla siquiera. Pero y también que teníamos la tradición del haiku japonés que está ahí, entonces también quizás entré también entré por la ventana, diría yo, a la literatura. Además, mi carrera fue historia, y ahora estoy estudiando literatura comparada, pero en el momento en que estaba escribiendo eso, siempre fue, mi carrera era la licenciatura en historia, era la católica, entonces tenía como un enfoque, como unos lentes bien determinados con qué mirar la literatura. Y creo que de a poco me he ido acercando y de a poco la he ido entendiendo un poquito más. Oye, una pregunta. ¿A qué te refieres con literatura desenfadada? No la literatura en sí, sino la prosa, la misma prosa. La prosa, perdón. Sí, por ejemplo, enfadada, una literatura enfadada como la de Faulkner, así como que, no sé, es difícil incluso entender, es como difícil penetrar el sentido de la frase. Yo siempre trato como de que suene, no sé, que hay escenas que me quedan quizás al borde del disparate o al borde del absurdo, pero me gusta en el sentido de que quizás arrancar una sonrisa a quien la lea y que no parezca una lata. Nunca, no pretendo eso, sino pretendo que sea quizás un libro ameno. Y más o menos como quién podrías calificar como una influencia directa. A mí me gusta mucho un ruso, bueno, hay varios rusos que me gustan, Tolstoy, pero también y Pushkin, y también Gogol, que también Gogol, la mayoría de sus libros está como al borde de volverse loco, bueno, él terminó vuelto loco, él trató como poseído por el demonio, se creía poseído por el demonio, pero en sus libros siempre está como al borde del absurdo las escenas, como que sale, y son novelas históricas muchas,
novelas históricas que sin embargo que los caudillos que está escribiendo, caudillos cosacos, galopaban en los caballos y todo, pero las escenas siempre están como al borde de ser totalmente absurdas. Y eso a mí me cautivaba de alguna manera y por eso quería como copiarlo. Como Chekhov, más o menos. ¿Podría haber leído a Chekhov? Sí, he leído a Chekhov, pero no los cuentos más. Los Sí, cuentos. sí, los cuentos. Sí, los ¿Podrían cuentos a lo mejor? Porque Chekhov tiene mucho eso del tema del absurdo también, del relato muy, muy simplista de lo cotidiano y... Sí, pero son relatos más simplistas quizás, como La dama y el perrito, de repente esos son cuentos como muy simples, muy bonitos, como pero no sé si a mí me han influenciado tanto, no es que no los menosprecio ni nada. Pero te pregunto, Sí. por como me dices que el tema de tu prosa desenfadada, que... Sí, como Más- más iría más bien por ese lado y eso más bien, sí. ¿Y dónde lo publicaste? En Chancacazo. En qué caso. Sí. Y en Chile también me gustan mucho los poemas, algunos poemas de Nicanor Parra, algunos libros de Nicanor Parra que también encuentro que le dan como da como en el clavo, ¿no es cierto? Como en el tono en que está enfocando problemas que realmente son graves o grandes temas, pero que está como bien tratado. Sí. ¿Y cómo llegaste a publicar? Estando en China, una conversación con Skype por mi editor y la suerte era que estábamos en un galpón gigante y se veían todos estos chinos atrás jugando computador. Entonces mi editor como que no me miraba a mí, miraba atrás y como que... Pero y ahí yo creo que como que se cautivó de alguna manera y dijo... ¿Cómo conociste a tu editor? Lo contacté nomás por email a la editorial. Ah, ya, Y ahí dijiste, me dijo, quiero a ver, publicar. una reunión por Skype y tuve la suerte que tenía estos chinos que eran extras, aparecían detrás mío. ¿Pero probaste con una editorial o probaste con varias editoriales? No, esa fue, mira, mandé como a 2 o 3 y este fue el tipo que más, yo lo notaba más como Convencido. interesado, sí. Y además el que me ofreció, como me dijo, no, que el tiraje más grande. Yo tenía un libro anterior a este y fue ese libro y me dijo, y la idea es que como que publiquemos 2 libros al tiro porque si no, uno publica una cosa y después los autores se van. Entonces como que tenía una idea como más tenía una cierta visión a largo plazo, a mediano plazo. Y por eso yo ¿Y el yo tema- opté por él. ¿Tu libro va como dirigido a algún público en especial? O sea, quien lo compre, la verdad, no. Pero ¿no lo hiciste con alguna temática desarrollada para cierto...? No, yo no escribo como con temática, yo lo que salga, porque sí creo, por ejemplo, se lo he pasado a mi abuelo y mi abuelo no sé, o sea, me dice está muy bueno, pero yo sé que no es como el público objetivo del libro, Claro. sino que es un libro como más una novela casi juvenil o más juvenil y... Es que al y final ese uno es el escribe público. desde uno para el resto, pero siempre enfocado, cuesta mucho más enfocarse a otra edad que a la de uno mismo. Claro, sí. Y de repente, y es una crítica que yo le hago a Alejandro Zambra ahora, que quizá él siendo joven armó personajes jóvenes y todo, y quizás todavía le falta dar el paso ahora como avanzar quizás como a un autor más maduro, de personajes más maduros quizás, como uno va a esperar eso. Pero lo que me interesa, fíjate, en eso, entre la madurez y la juventud del autor, él agarró un tema que no estaba, tal vez tocado de paso, pero no lo anunciaba como un problema real de ustedes. ¿Y cuál es ese? El de los padres criando hijos. Es un asunto muy importante. ¿Mm? Y no está, yo no lo vi, reconozco que soy poco lector de narrativa a partir de cierta edad, por la simple razón que tomo en cuenta el tiempo que me queda con los libros que faltan por leer. Pero hay una cosa interesante en lo que dijiste, me interesó a mí por lo menos y creo que a muchos también, cuando citas a Parra, el cruce de la narrativa, lo que hay de narrativa en la poesía y lo que hay de poesía en la narrativa es muy importante. Un ejemplo clásico es Bolaño. Bolaño dice, es Parra, para él, Parra lo hizo como escritor, Parra es el gran escritor, en fin. Y eso ha pasado siempre. Bolaño nació como poeta en realidad. Sí, pues Él claro. había fundado en México su... Sí, pero antes de eso está publicado en Chile, mucho antes que Sí, eso. sí. Yo tengo un libro firmado por él, no viene al caso, pero sí viene, porque debe ser del 85. Y me lo mandó de allá donde estaba. ¿Por qué? Porque él es de Mulchen, su mamá era profesora, colega mía en Los Ángeles, en fin, por distintas razones. El vínculo siempre se da. Y hay una lectura que es mala, no es que la esté aconsejando,
Ese debe ser el mío, pero no lo sé hacer callar. Por eso lo guardé allá, pero le bajé el volumen de haberle sentado a otro aparatijo. Bueno, el hecho es que en el tiempo cuando los chanchos volaban, más o menos cuando yo tenía la edad de ustedes, era obligatorio andar con un libraco de Cortázar debajo del brazo. Y tenía un mapa para leerlo, empezar este capítulo al carajo, sencillamente. Yo lo he leído siempre, a todos los narradores lo leo como poesía, sin tradicionarlo, pero eso. Por ejemplo, ¿qué versos? Son prosa, pero yo diría versos inolvidables de Rayuela. Lloraba como llora ella, con toda su cara horrible y maravillosa, por ejemplo. Del otro que había que andar trayendo por obligación, 100 años de soledad. Cuando la esposa dice, el mundo era tan reciente que para designar las cosas no tenían nombre y hay que indicarlas con el dedo. ¿Qué carajo? Eso es un poema. Aunque yo creo que también hay excepciones. Bueno, todo mi ejemplo, yo jamás leí poesía en mi vida. Jamás. Pero eres joven, tienes tiempo para remediar ese grave pecado antes pero de la llegar verdad, al cielo. la verdad es que después de en mis libros hay cierta, siempre uno trata de pulir su prosa, siempre trata de que lo que uno escribe suene bonito y usar paralelismo, pero la verdad es que en mi caso jamás fueron poetas, siempre fueron escritores o novelistas. Y creo que dichos novelistas tampoco estaban muy influenciados por la poesía. Y lo digo porque escribo desde bastante chica, escribo desde los 7 años. No sabía escribir bien a mano porque todavía tenía falta de ortografía, escribía la M como una W, escribía las A al revés todavía. Pero tenía un computador antiguo. Mi papá tenía esta como obsesión con la tecnología, entonces en mi casa siempre había un computador, un Windows 93 en ese tiempo era, un 97. Y teníamos el programa ese, entonces yo no sabía escribir, o sea, podía escribir mi nombre con la S al revés, pero sí podía reconocer las letras en el teclado. Entonces iba, y mi primer cuento se llamaba El cumpleaños de Pegaso, todavía lo tengo, tiene una plana en Word, Comic Sans, con hartos colores, letras como esas que como que cambiaban de color de verde a rojo. Y si bien yo no sabía escribir bien, tipeaba las letras y escribía los cuentos igual. Pero en ese tiempo tampoco leía mucho, lo que leía eran los cuentos que me hacían leer para el colegio, o las mismas películas que uno ve, te van influenciando, pero te van influenciando en lo que es contar una historia. Una historia tiene que tener un inicio, un desarrollo, un clímax y un final. Y más o menos así partí. Y después, cuando estaba en el colegio, escribía mucho en internet, muchísimo. Yo siempre he estado conectada con lo que es el llegar a los lectores a través de las tecnologías. Y a los 13 años, cuando terminé de escribir la primera novela, que es esta de acá, dije, bueno, entonces, ¿por qué no lo publico? Y obviamente a los 13 años, bueno, tampoco, no había leído poesía todavía, por eso digo que en realidad creo que pueden haber excepciones. Nunca me he sentido muy unida a lo clásico, a lo tradicional. Sí leía mucho, me encantaban las novelas históricas. Ana Frank, creo que lo leí con 9 años, 8 años. Y resulta que por eso te preguntaba también por las editoriales, porque yo mandé mi libro a 1000 editoriales, pero obviamente la niña de 13 años no la pescaba ni su papá. O sea, mi papá, ¡ah, qué linda la niña que escribe! De hecho, mandé una vez un libro a una editorial y me lo respondieron diciendo, oh, ¿sabes que tu libro es bastante bueno? Lamentablemente aquí solo publicamos Atlas. ¿Puedes publicar tu mapa? No puedes publicar una novela. Y fue harto de tocar puertas, especialmente por la barrera de la edad. Y después de harto pulir de la literatura, de harto también de autocrítica. Porque uno a los 13 años piensa que todo lo que uno hace está bien y todo lo que uno hace tiene la razón y todo está bien. Y que te digan, no, sabes que tienes que cambiar este capítulo porque tú le cambiaste el nombre a este personaje, en esta página se llama Juan y en esta página se llama Pedro, y no sé si es otro personaje o es el mismo. Bueno, y después le pones Juan Pedro para
para que no tengas que cambiarlo en todo el libro. Son cosas como que uno tiene que traspasar y que te van puliendo en tu carrera. Y por eso para el segundo y el tercer libro fue más fácil. Uno va mejorando con cada libro, no sé si se dan cuenta, pero este es como delgadito, este es un poco más grande y este es como... y volviendo al tema, uno puede ir mejorando su prosa, pero son diferentes las técnicas y son diferentes las formas en que uno se construye como autor. Pero eso de los cambios no es tan grave, porque en Agatha Christie, yo confieso nunca la he leído, pero sí, por ejemplo, yo sí el copucheo sí se sabe que de repente un personaje se sube a la puerta por de atrás del taxi y después te baja por la de adelante. A mí me encanta, porque eso es lo mismo que pasa en las películas. Como que de repente llega y está llena con un abrigo y sale de la habitación y está en polera con raya. Claro. Sí. Y uno dice en qué momento se cambió de ropa. Pasa lo mismo en la literatura, pero a veces uno como pasa las páginas muy rápido no se da cuenta de esos detalles. O como uno lee un capítulo el lunes y lee el siguiente capítulo el viernes, no alcanza a recordar todos esos detalles que se cambiaron, como en una película. Siempre he relacionado mucho la literatura con lo visual, con las imágenes visuales. Y especialmente con las imágenes visuales de cosas que a mí me gustaría que fueran películas alguna vez. Yo creo que estoy en desacuerdo contigo, se echan algunos puntos. En varios. Y también en otras cosas. Sí, bueno, pero quedándonos precisamente en lo que es la literatura, yo creo que la poesía y los clásicos son esenciales. Yo creo que no. Bueno, mi punto es que sí. Pero mi punto es que no. Y creo que... Yo creo que podríamos preguntar cuántos disfrutaron más Harry Potter que uno de los clásicos. Es que va más allá de... Hay varias... Va más allá del disfrute en sí, o sea, no te digo que uno siempre va a disfrutar los clásicos. Me carga Proust, es un clásico, pero me carga. Nunca pude terminarme, ni siquiera empezar realmente una novela de Proust. Es latoso, pero es un clásico y creo que a los clásicos se les respeta, ¿cachai? No, respeto 100%, pero no Y tienes que Siempre basarte no se en metan ellos. contigo. Bien, me parece Y bien. creo que la poesía creo que también es muy esencial, o sea, la poesía más que decir las cosas bonitas. Nicanor Parra muchas veces no decía las cosas bonitas, porque de ahí nació la antipoesía, tiene mucho que ver con la sociedad. Bukowski, por ejemplo, es un claro ejemplo de que se puede hacer poesía del excremento, básicamente. Pero no es necesaria, Yo creo porque que si sí. no, no hubiera publicado 3 libros. Pero está, a ver, distingamos. No están en desacuerdo, lo que pasa es que están tocando distintos temas. Claro. Yo entendí que a lo que tú te refieres es el trabajo de la construcción del de la autor. construcción. Y ahí yo creo que nadie le hace mal la poesía como elemento de trabajo. ¿Ah? Sobre todo si han tenido la suerte de pasar por un taller mío, naturalmente. Mire, porque cuando... Permiso, ¿por qué no me hace el favor de hacer callar? Mira, sobre esto de la corrección, no sé, yo prefiero llamarlo trabajo. Gracias. Me invitan al colegio, qué sé yo, ya, chiquillos, quieren hacer un taller de poesía, un taller, no sé, bueno, es como un entrenamiento, no se juega un partido, pero ya, a ver, saquen sus herramientas, y todo, su hoja en blanco y su lápiz. Pues, macanudo, ya. Y falta la herramienta principal, pero ¿cómo esta? La herramienta principal, chiquillos, es esta. Esta es la herramienta principal del escritor y no le hace mal a los narradores. Esta es la primera, cualquiera pesca un lápiz y escribe. La diferencia entre los maestros está en que los maestros saben usar la goma. Y aquí coinciden los buenos. José Donoso contaba, una cosa nunca le creí, pero a él le debe preocupar re poco, que hizo 11 versiones del Obsceno Pájaro de la Noche. 11 versiones, no 11 correcciones. A Nicanor Parra sí le creo, porque lo descubrí por ahí y lo seguí. Un poema que tenía tiene todavía 32 líneas, 32 versos, que es relativamente sencillo. Autorretrato. Lo seguí, la primera vez que apareció eso fue en la revista
Anales de la Universidad de Chile de 1951, en un trabajo de Enrique Lin sobre la antipoesía. El 51. Lo seguí, después vino tu gran libro, Poemas y Antipoemas, el 54. Y así hasta Obra Gruesa, nomás dejémoslo, el 69. En 18 años, a un poema de 32 líneas le hizo 28 cambios, 28, a un poema. Geniales algunos. Y otros una tontera tan re grande. Pero ¿dónde se vuelve a reconocer el genio siempre? En que dejó los buenos cambios. Por ejemplo, en un verso decía, hablaba de una cara horrible como de un leproso. Hablaba, ¿cómo se puede decir semejante cosa de un leproso? Ya tiene bastante con su problema para agarrarlo para el fideo, diría el mismo. Eso lo tiró lejos. ¿Y cómo cambió el ver? ¿Qué verso puso? Cambió el leproso por el burgués. Ah, claro, el burgués, démosle nomás. ¿Quién lo va a defender? Aunque no queremos otra cosa que ser burgués y estar tomando un traguito. Así de simple se trabaja. Entonces, eso yo creo que en la parte del trabajo no hay inconveniente en emplear la metodología, trasladar la metodología de un narrador a un poeta y viceversa. O cosas tan sencillas como los títulos. Hijo de ladrón. Ese título lo impulsó mucho. Ni me acuerdo ahora cómo se llamaba, al tiempo no sé cuánto. Y cuando llegó el editor, ese es un problema, hay que poner ojo y hacer mucho caso al editor si es bueno, y eso lo van a olfatear ustedes si es bueno o malo. Porque él tuvo la suerte que llegó con el libro donde Nacimiento, que tenía de editor a Nicomedes Guzmán. Y le dijo, pero este título no, se me ocurre ningún otro. ¿Cómo? Si ahí está, pues este es un hijo de ladrón, es el hijo de ladrón. ¿Ves? Entonces, saber, muy bueno lo que tú has dicho, de no dejarse manejar por las opiniones ajenas ni nada, pero también poner oreja al que maneja su tema. Claro. Bueno. De hecho, eso sí uno tal vez de los impedimentos que yo he tenido, porque bueno, yo digamos que soy quien no ha publicado el libro, y es porque he tratado de buscar editoriales, pero tengo igual en parte un miedo a que se cambie como el esquema general que tengo, porque bueno, yo lo que hice es un libro igual corto, no creo que supere 17 páginas extendidas en un Word, pero en el formato que lo quiero presentar es un libro más pequeño, de manera que sea como más fácil para el lector, ya que sea una lectura bien entretenida. Y tengo miedo como que se cambie como todo eso que yo he tratado de enfocar en que como decirlo, como el alma del libro, que me lo pueda cambiar un editor. Claro, pero el alma no se va a cambiar nadie. Porque ahí uno tiene que jugar entre lo que tú quieres, entre lo que tú consideras que es la esencia de lo que tú estás publicando y lo que tú consideras que es la forma en que lo estás publicando. Porque muchas veces nosotros no queremos cambiarle nada a nada porque consideramos que está bien, pero nos olvidamos que son otras personas los que lo van a leer. Un buen editor nunca le va a cambiar la esencia, te va a dar directrices para que la gente pueda entender mejor lo que tú quieres decir. Y en el caso a mí me ha tocado borrar capítulos enteros. Bueno, en los dos últimos especialmente podrían haber sido el doble de grandes si yo me hubiera ido a empezar a contar la historia del primo, contar la historia del tío, o creo que tenían como cuentos entre medio. Y todo se fue. Pero la verdad es que uno lo lee y se sigue leyendo a sí mismo. No estás leyendo a tu editor metiendo mano en lo que tú estás haciendo. Un buen editor lo que va a hacer es simplemente decir, mira, esta es la idea que tú quieres expresar, pero quizás la podrías decir de otra forma para que la gente que lo va a leer, que al final tu objetivo es que la gente lo lea, ¿no? Como expresar una idea, lo entienda de la manera que tú lo quieres decir y no entienda o no se enrede con tus palabras.
Claro, pero además te queda la otra. Es buena tu posición y es buena la experiencia que te cuenta. O sea, como en la práctica. Pero en este caso, si te cambian el ALBA, lo que te queda es pescar tu borrador y mandarte a cambiar con él por otra parte. Claro. No, O sea, editoriales hay muchas. Claro, si cedes ahí, está frito. Mira, creo que, como decían, si un buen editor justamente te va a ayudar a encontrar precisamente lo que tú quieres decir y a lo mejor que no sabes qué quieres decir. En mi caso, por ejemplo, yo llegué a Emergencia Narrativa el 2011. Había empezado a escribir ya en la media y ya cuando salí del colegio decidí que quería publicar. El 2011 entré a la UPLA a estudiar periodismo y comencé a buscar, a hablar con profesores, empecé a hinchar a cualquier persona que se presentara por delante, preguntarle si conocían alguna editorial o algo así. Hinché a un profesor, lo hinché durante los 3 meses que estuve en la UPLA, hasta que un día, ya aburrido, me dijo, ya ven, tal día fui y no estaba, y cara de palo fui y me metí a la oficina. Le dije, profe, usted me dijo que me iba a ayudar. El profe se puso a leer los cuentos que tenía, todo bien, ok, le gustaron, me dijo, ya, toma. Y me dio 3 direcciones, 3 correos electrónicos. Mandé los mails, y solamente hay 2 que me contestaron. Ya me habían dado otras editoriales también y no me habían contestado. Después me contestaron 2. Me dijeron que una no estaba funcionando y la otra creo que me pedía no sé cuánta plata para publicar. Yo no tenía plata. Y al final me contestó Eric Carvajal de Emergencia Narrativa y me citó a su oficina. Me dijo, ya, ¿tú quieres publicar? Sí, ¿qué quieres publicar? Me preguntó. Y yo le dije, quiero publicar un libro de cuentos con poemas. Estupidez, cuentos con poemas. No sabía nada en realidad. Y me dijo, bueno, esto no funciona así. Me empezó a explicar cómo funcionaba el asunto y le pasé la selección de cuentos que quería publicar. Y empezó a leer y claro, no tenía mucho sentido lo que quería hacer. Él me dijo que tenía talento, me dijo que tenía habilidad, etcétera, etcétera. Pero que estaba a la deriva. No tenía, mi libro no tenía ningún punto, no tenía un nicho tampoco, no tenía un objetivo, no tenía un tema en común. Y eso empezamos a trabajar. Un conflicto que tiene que tener todo. Bueno. Claro, y eso fue el 2011. Después hubo mucho atado porque en realidad el mundo literario es súper oscuro. Cuando te empiezas a meter más a fondo, con otros escritores, con otros editores, etcétera. Y tuve varios problemas, me estafaron con la edición de un libro, etcétera. Hasta que, incluso estaba yendo a un taller de poesía con un autor que se llama Claudio Faunde, no sé si lo ubica usted, porteño, y le mostré la poesía que estaba haciendo y me dijo que era patética, me dijo que era horrible y que no era impublicable. Entonces de ahí en ese momento decidí no escribir más poesía. Y estuve como 3 meses sin escribir poesía hasta que un día reventé y me puse a escribir lo que ahora es Mayday. Mayday lo publiqué en agosto del 2012, pero todavía no podía publicar el libro de cuentos que era mi principal objetivo. Recién el año pasado, el 2014, pude publicar el libro de cuentos. Fíjese, del 2011 hasta el 2014. Todo ese tiempo trabajando. ¿Cuál es el libro? Este. Ah. Lo de Hernando en el micro. Te confieso, este fue el único que me puse a leer porque era el que disponía de tiempo. ¿Ah? Y tienes tanta facilidad, tanta gracia como el que citas aquí, el Díaz Heterovich. El Díaz Heterovich. Y los 2 cuentos que leí, sobre todo el primero me parece, demuestra una destreza enorme, como que sabía exactamente, se nota cuando un autor ya sabe cómo tiene que hacer la frase subsiguiente a la que sigue. Tiene mucho, se puede hacer la parangón, no sirve mucho porque no hay muchos que lo jueguen, pero se parece mucho al ajedrez. El ajedrecista que no sabe lo que va a pasar, la jugada
tercera, cuarta, quinta que viene antes de hacer una, está sonado, no llega ni una parte. Y fíjese que, perdón que lo interrumpa, No, sí, Pero, yo que te interrumpí. el libro, la idea se formó antes que los mismos cuentos. O sea, a raíz de los cuentos viejos que ya tenía, empecé con la ayuda de Eric, el editor, empezamos a formar más o menos qué es lo que yo quería contar. Porque si bien la literatura, como cualquier arte, tiene un tema de estética, de belleza, de que al público que lo vea le guste, pero también hay un trasfondo. El escritor tiene que comunicar algo. El escritor, así como el músico, como el director, el actor, etcétera, el pintor. O sea, Picasso no pintó el Guernica solamente por pintarlo, porque se veía bonito. Él está mostrando una realidad que era la realidad de la Guerra Civil Española, el bombardeo. Mira, ¿te puedo dar un caso personal? Mira, sucede que, bueno, mi libro se divide como en 5 partes, que entre ellas no tienen mucho sentido, excepto entre la primera y la quinta, que cobran mucho sentido. Pero lo que es la tercera parte, mi forma de inspiración fue que me senté, bueno, lo escribí en computador igual que Sacha, y me senté, teclado, me puse un audífono y coloqué lo que era una discografía completa de un disco, y cada canción me daba un sentimiento, una idea, que yo la plasmaba directamente en lo que estaba escribiendo. Y así fue como fui desarrollando. Yo considero que el combinar tal vez artes para escribir algo es una muy buena forma de poder desarrollar algo, y casi todo el libro lo desarrollé en base a una idea que tenía en base como un sentimiento, una razón, como escribe cualquier persona, yo creo. Mira, al final de mi libro hay un tracklist también. También hay un trabajo similar. O sea, hay un trabajo de combinación musical. El libro también trata temas musicales. Porque yo aparte también pretendo ser músico. Yo igual me digo lo mismo también. Pero Entonces, eres vocalista. Sí, tengo una banda, soy guitarrista y vocalista también. Yo soy también cantante, vocalista y guitarrista. Y obviamente cuando hay, no sé, Ernesto Sabato relaciona, por ejemplo, su libro El túnel con el arte, con la pintura. O sea, Sacha, como decía, ella se inspira mucho en el cine. Siempre el escritor nunca está ajeno al otro arte. Y asimismo todos los artistas están muy relacionados hay una interconexión. De hecho, Perdona, las cartas... Sí, no, usted. Sobre todo, ya las generaciones, no decir una generación actuales, ¿no? Son inseparables del cine. Sí. Porque el cine, bueno, es un arte que digamos... No, de ahora- hecho, las cartas de Henry James a la hija que se publican de manera póstuma, y José Donoso recoge la figura del obsceno pájaro de la noche, las cartas de Henry James, cuando Henry James le habla a la hija en el fondo de lo oscuro que es la vida y lo terrible que es la vida, y que es como una selva y que ahí adentro está el obsceno pájaro. Y Donoso lo toma, y esa es como la idea fuerza del libro. Yo creo que lo debe haber reescrito muchas veces, no sé si Es que- toda esa cantidad. Más bien ya estaba pensando mandar el archivo a no lo Princeton. peleemos, si él dice... Sí. y no Sí. se Puede ser, o sea, si Sí. el libro tiene una construcción. Pero nunca súper perdió, claro, compleja. nunca perdió como el génesis que era de las cartas de Henry James a la hija, como esa idea. Ahora bien, el tema de la inspiración es súper importante. Alguien que no escribe inspirado, en realidad es súper complicado que el libro tenga en sí un alma. Pero tampoco el libro es solamente sentimentalismo. Creo que a lo mejor la poesía podría caer en algo así, hasta cierto punto. Pero la narrativa tiene mucho que ver con una construcción racional de lo que tú estás contando. Y un trabajo que a mí me costó, te digo, del 2011 al 2014. Todo ese tiempo poder construir la imagen del libro y qué es lo que quería plasmar. Que en realidad el libro básicamente es una pintura, es un Guernica. Es una pintura de un acontecimiento contemporáneo, actual. Yo creo que eso es una de las grandes trabas que pasa. Hay mucha gente que escribe. Y me ha tocado porque desde que empecé a escribir siempre he estado abierta para que me lleguen en cartas, mails, mensajes o personas que, por ejemplo, doy muchas charlas en colegios y en institutos. El lunes di una en el Liceo Nocturno y el martes en el Liceo Concón 2 veces. Y siempre se acerca alguien, siempre se acerca una persona que escribe. Y me ha pasado que me encanta porque demuestra que la gente no es apática, que la gente sí está interesada, que simplemente no sabe cómo transmitir esa idea. Y va mucho por lo que tú dices, que sí, hay una parte de inspiración que es muy importante, pero hay que diferenciar entre
lo que uno lo inspira y el momento de inspiración. Porque es muy difícil como no es cosa de que yo me tomo una pastilla de inspiración y voy a escribir toda la noche. No es una cosa que uno le pueda dar en cualquier momento, sino que son como eventos o situaciones en las que uno siente que tiene mejores ideas o le vienen imágenes. Es muy raro, ¿no? Cada escritor es diferente, a mí me vienen como escenas que escribo o dibujo, me gusta mucho dibujar. Pero la construcción de una novela es algo diferente, es algo que uno tiene que tomar un motivo de inspiración y ser muy constante y ser muy ordenado. Porque para escribir una novela de 100 páginas o de 200 páginas que tenga una sola línea y mantener al lector como más metido en la historia sin que se aburra o sin divagar mucho, necesitas saber lo que estás escribiendo, necesitas tener cierta constancia, porque si tú escribes la mitad de un libro un año y la otra mitad del otro año, hay harto, hasta tu forma de narrar cambia. Tu forma de narrar cambia mucho y tú mismo sientes que hay ciertos como vacíos. Y ese es el tema con las novelas, requieren de mucha constancia. Y alguien me dijo hace muy poco, que las novelas se ganan por rounds. O sea, que tú tienes que mantener al lector. Cortázar dijo. Pero mira, sí, deja decirte una cosa. Sí, pero... Sí, termina. Sí. Entonces ese es el tema con las novelas, que requieren de una constancia, requieren de poder tomar la inspiración y racionarla, y de tener una idea y lograr llevar esa idea adelante, a pesar de que uno no siempre va a estar inspirado o uno no siempre va a tener tantas ganas de escribir. Sí, mira, ahí te haría falta un poco más de no sé qué y leer a los poetas. Gabriela Mistral dice exactamente lo que tú estás diciendo como método de trabajo. Dice, no escribir sobre la carne caliente del asunto. Y es lo que tú dices, no es el momento de la inspiración, viste un atropello o algo así, y escribir sobre eso no, hay que dejarlo que se... Hay que anotarlo y dejarlo para después. Y por último, yo creo, lo último que quiero decir es, en lenguaje bien coloquial, para los que están escuchando, lean, cabros. Si quieren escribir, tienen que leer. Quieren escribir una página, lean 20 páginas como mínimo. Y lean a buenos autores, lean a los clásicos que no les guste a la Lean a los autores que les gusten a ustedes. Lean si a les gusta Fabiana Crepúsculo, Escudero. lean Crepúsculo. Lean serio. a Fabiana Escudero, Sí. en cuyo libro encontré uno de los mejores cuentos breves que he leído. Soy un lector, o sea, estoy muy interesado en los cuentos breves, no solo por la brevedad, no es solo la brevedad, es porque hay un gran parentesco, son más que primos hermanos del poema, como por ejemplo para cruzar pulsa el botón, es uno de los buenos cuentos breves que he leído, así como le digo a mi querida amiga Pía Barros, que su supuesto cuento para ellos es un cuento breve, a los niños no se les golpea, es uno de los mejores poemas breves que he leído en la literatura chilena. Bueno, creo que a nombre de todos los que estamos acá les queremos dar las gracias. Sé que ahora pronto también tienen clases, la mayoría de ustedes, así que les parece que les brindemos un fuerte aplauso a ustedes. Muchas gracias por venir. Y si tienen tiempo algunos, ahora próximo vamos a tener otra actividad en el campus, en el auditorio de pregrado. Ahí hay una pregunta. ¿Podría hacer una pregunta bien rápida? Sí, por supuesto. A mí me sucedió, a mí me gustaba leer de chica y pasó porque cuando era chica me contaban cuentos y todo eso. Y creo que cuando tenía 16, como que escribí como 3 planas de algo. Y después, como que tengo una noción del libro, pero me cuesta mucho como llevarlo a la racionalidad. Entonces, ¿algún consejo que alguien usted me pueda dar? Sí. Bueno, como anécdota pequeña, el primer libro que me regaló mi papá fue Harry Potter, el primero. Yo tenía 6 años, no sabía leer todavía, pero inventaba que lo leía. Le decía a mi hermano que yo lo sabía leer y leía las imágenes. Lo que yo te recomiendo es que pienses en lo que te gusta, en que hagas lo que inicio, desarrollo y final, 2 líneas cada uno, y que te hagas una especie de pauta. Si te cuesta mucho escribir como por
corriente de pensamiento, simplemente hazte una pauta. Entonces, de repente vas a poder escribir la mitad, porque de repente viste una micro pasar y dijiste, oh, este es mi tema. Y escribiste todo un capítulo sobre eso, pero no es el principio ni el final. La forma más fácil de escribir, que es lo que pasa mucho cuando uno no tiene como el tiempo a veces, o no siempre tiene como la idea lineal, es hacerte una idea básica. Y en base a esa idea básica la puedes cambiar, le puedes disparar si queréis, lo que tú queráis. Pero te da las directrices para que tú puedas escribir todos los días y no sientas que estás yéndote por las nubes. No sé si me explico. A mí me pasa mucho que escribo el final primero y después empiezo a ver cómo voy a llegar allá, que es lo que pasa con el primer libro. Buen método para escribir un poema. Te voy a convencer de ello. Jamás. Bueno. ¿Les parece entonces que vamos por finalizar la charla? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.